Mi corazón se endurecía como si hubieran engarzado en su lugar un topacio gigantesco, el topacio de Adriana. Nencia, consciente de su salvaje desvarío, había escapado por fin, dejándome tendido sobre las losas de mármoles raros del serpentino, de pórfido. No me atreví a alzarme. Los caballeros de oro continuaban alrededor con lanzas y plumas acechándome. Me espantaba tropezar con los pintados ojos del niño del leopardo, o descubrir en el altar de Filippo Lippi quién sabe qué iracundo prodigio. Ignoro cuánto tiempo quedé en esa posición, hundida en las manos la cabeza, aguardando la venganza augusta. ¿Quién era yo? ¿Quién era la información que torturaba el cuerpo se había infiltrado hasta mi alma, retorciéndola? ¿De qué me servía el escepticismo orgulloso? ¿Quién era yo? ¿Y para qué había venido a la tierra? ¿Y por qué no me quemaba un rayo purificador? Si me hubiera animado a rezar, pero eso hubiera sido añadir a la profanación el sarcasmo. Entonces oí que gritaban mi nombre por las galerías. Ignacio de Zúñiga me buscaba. Me estiré hasta la puerta, empujé la hoja y le respondí con un hilo de voz. No sé si comprendió como un perro. Me refirió brevemente lo que yo sabía hacerle. He pecado, murmuré, he pecado contra Dios y contra el hombre. Cayó de rodillas a mi lado y comenzó a rezar. Con él también había sido injusto, como Ariosto en la corte de Hipólito, otro Hipólito. Como Ariosto hubiera preferido una existencia sencilla en lugar de la pompa que yo le había impuesto entre los Médicis vanos, levanté un santo y que sus labios se movían apenas. En el techo, entre los casetones polícromos, se encontraba el monograma de Cristo, lo mismo que un perro besé la boca impura, como si me limpiara. Luego me fui quedando dormido. Soñé que estaba en un parque rocoso, poblado de enormes esculturas. Era el parque de Bomarzo. Yo no podía entenderlo aún, pero ese era el parque futuro de Bomarzo, mi obra peregrina, y en medio de los monstruos, los dragones, los titanes, que emergían de la fronda, experimentaba un alivio maravilloso. Me perdía entre ellos como en una floresta encantada, y aunque los demás temían a su ejército fantasmal, yo los amaba, por su guardia, por sus arpas, por sus fauces, por sus colosales esqueletos agrietados, sería capaz de seguir viviendo, viviendo, viviendo eternamente. El remordimiento y el dolor me enfermaron. Me avergoncé de mí mismo. Cuando me recuperé, una semana más tarde, estaba en plena crisis mística. Duró tanto como el resto de mi permanencia entre los florentinos, o sea, un año entero. De no mediar mis inconvenientes físicos, hubiera iniciado los estudios para recibir las órdenes sacerdotales, pues, estimulado por Zúñiga, pensé que me había tocado la gracia, despertando en mi alma réproba la religiosa vocación. Mi abuelo reanudó algunos días después su viaje hacia el norte de la península. Me despedí de él y le rogué que me bendijera. Por primera vez reconocía en Franchiotto Orsini al hombre de Dios, pero si yo creía haber cambiado, el cardenal seguía siendo el mismo. Trazó sobre mi frente la señal de la cruz, con un brusco ademán más guerrero que eclesiástico. He sabido, me dijo afinando la burla, que el collar que te regalé quedó en manos de Pantasilea. No te lo reprocho. Está bien que un señor de tu casta sea pródigo, pero siempre que eso se justifique galantemente, porque, según entiendo, a cambio de los zafiros nada alcanzaste, hijo mío, y saliste de su casa como en ella habías entrado. Se azotó las botas de montar y con la fusta, como solía hacer mi padre, y me contempló sonriendo. Yo hubiera podido replicarle que si el asunto lo inquietaba había materia para apaciguarlo, pues el candor de su nieto pertenecía al pasado, aun del punto de vista de las comprobaciones materiales, pero apreté los labios y ofrecí el callado sacrificio de mi vanidad. Las cartas que en ese periodo envié a mi abuela estuvieron salpicadas de citas de los libros sacros. Ella me contestaba sorprendida, sin atreverse a compartir mi entusiasmo ni esbozar un epigrama. No era piadosa y probablemente se devanaba los sesos en pos del motivo de mi evolución, que habría atribuido a un trastorno del crecimiento, y que la intrigaba en un mundo tan pagano como el de los Medici. Me enteré de que Ignacio de Zúñiga, en respuesta a la única carta que Diano Orsini le dirigió, insinuó que yo había sufrido una mudanza fundamental por la muerte de Adriana, pero
A mi vez, eludí aclarar las dudas afectuosas que su correspondencia me traía y hablarle, además de Adriana, de Nencia, de Beppo, de Abul, de cuanto me roía el corazón y me mantenía despierto las noches largas frente a un breviario. En cuanto a Nencia, no me persiguió más. Había conseguido lo que ansiaba. Quizás soñaba con tener un hijo del linaje de Orsini. Felizmente no vino. La modificación de mi conducta y la magra alegría que había derivado de mi atribulada sensualidad calmaron el entusiasmo de mi captora, y el resto, Hipólito, Lorenzino, Alejandro, Clarice, Giorgio Vasari, tampoco se metió conmigo. Otros problemas los preocupaban. El propio cardenal Pacerini, cuando lo consulté sobre ciertos escrúpulos teológicos, me dijo que estaba demasiado absorbido por los asuntos de Estado para ponerse a resolver mis perplejidades, y me señaló que es peligroso dedicarse ahondar algunos textos, porque la tentación de la herejía suele ser el castigo de la curiosidad neófita. Insistió en que volviera a Ovidio y a Cátulo. Me propuso que ensayara la casa con halcones. Lo cierto es que, paralelamente con mi desazón espiritual, que me hacía reiterar las confesiones a un paciente dominico del convento de San Marcos, a quien por poco trastorné, se desarrollaron los acontecimientos históricos que alteraron la vida de Florencia y provocaron mi regreso. El emperador asusó a los Colonna contra Clemente VII y lo obligó a encerrarse en Sant'Angelo, su ciudadela. El barrio del Borgo, en Roma, donde estaba nuestro palacio, fue entregado al saqueo. Robaron el guardarropas de Clemente de Medici, una de sus 3 tiaras, los cálices, las cruces, los paramentos de San Pedro. Arrojaron por las ventanas del Vaticano lo que no podían acarrear. Una vez libre, el Papa se desquitó demoliendo 14 castillos y pueblos de los príncipes encabezados por el cardenal Pompeyo Colonna. Felipe Strozzi había sido uno de los rehenes pontificales, y Clarice viajó en su litera a Roma y logró salvarlo. Le faltaba tiempo, pues, y tranquilidad para ocuparse de mis especulaciones. Luego se produjo la orden de Carlos V al condenar sobre los estados eclesiásticos, y Lorenzino partió a Venecia. El bárbaro Frensberg avanzó con sus mesnadas teutonas, blandiendo una soga con la que juraba ahorcar al vicario de Cristo. Después lo fulminó una apoplejía. Las tropas acamparon a las puertas de Roma y el Papa tornó a pertrecharse en Sant'Angelo con 13 cardenales, entre los cuales se hallaba mi abuelo, y 3.000 personas de toda índole que entorpecían las operaciones militares. Benvenuto Cellini, la noticia me alegró en medio de tantas tristezas, contribuyó a defender el bastión como artillero. Fue entonces cuando hirió al príncipe de Orange con un trozo de metralla y mi abuelo, furioso, quiso mandarlo a matar, pues entendía que con eso se malograban las perspectivas de pacificación. Se me ocurre que la ojeriza del cardenal Orsini contra el orfebre tuvo, entre otras raíces, la de su imperdonable actitud hacia mí. El cardenal no había olvidado el consejo familiar que se convocó en Bomarzo, después de mi breve encuentro con Benvenuto en la playa vecina de Cerveteri, y que motivó mi absurdo destierro a Florencia. Cellini desmontó la tiara y las joyas del Santo Padre, las cosieron en sus vestiduras rituales y en el traje de caballerino. Un muchacho que había sido palafrenero de Felipe Strozzi y Clemente VII no toleró que dañaran al artífice. Los episodios subieron de tono, precipitándose. Roma fue conquistada en una hora y saqueada sin freno. Los soldados imperiales que habían atravesado Italia cubiertos de andrajos andaban ahora por sus calles vestidos de plata y oro. Sus sombreros relampagueaban por las pedrerías y sobre sus pechos velludos se balanceaban las sartas de perlas de las grandes damas y de las meretrices. Mi abuela perdió su collar célebre. Mujeres ataviadas con suntuosidad de mente y cortejos de servidores seguían doquier a los rufianes, portando cuadros, esculturas, vasos preciosos, como símbolos priápicos que se entrelazaban de ajorcas y cintas. El hierro de la santa lanza fue atada a su pica por un lasquenete de Lutero, y en las tabernas, entre los copones del Santísimo, rebosantes de vino, el veno de la Verónica pasó de mano en mano. Entretanto, en Sant'Angelo no callaban las letanías y el fragor de los estampidos. El aroma del incienso envolvía el castillo, que se levantaba sahumado en el horror como una sagrada colina, último refugio de la fe y el orden. Las noticias de lo que los fugitivos sembraron en Florencia enardecían al populacho. A fines de abril de 1527, cuando las huestes del condestable bajaron sobre la Toscana, la multitud se amotinó en la plaza de la Señoría, aprovechando la breve ausencia de los cardenales Pacerini, Cibo y Ridolfi, y Hipólito de Medici. Se dijo que habían huido de la ciudad, pero no era cierto.
Demasiado bien sabíamos los que quedábamos en el palacio que habían salido al campo a pedir ayuda al duque de Urbino y al marqués de Saluzzo. Aquel 26 de abril fue tremendo, viernes, día acíago. Los rumores contradictorios eran esparcidos de sala en sala por los pajes y los arcabuceros, y nosotros aguardábamos alrededor de Claritze como en torno de una fortaleza, rozando de tanto en tanto sus opulentas faldas como si tocáramos las vestiduras de un santo o de un rey, mientras el pueblo deliberaba frente a la señoría sobre la expulsión de los Medici. Renacían los viejos gritos de libertad que redoblaban iracundos entre los tapices. Los huéspedes de la vía larga, aislados, sin aviso de los cardenales que trataban con las tropas de Montefeltro, ignorantes de lo que en su propia casa acontecía, vagábamos entonces de un aposento al otro, empujados por los pajes, y mirábamos los objetos raros que podían desaparecer una vez más. Cuando nos gritaron que desde las ventanas de la señoría habían arrojado piedras sobre la turba y que habían roto un brazo del David de Miguel Ángel, el David de mi infancia, el único recuerdo hermoso que mi padre me había dejado, me escondí para llorar. Regresaron por fin Hipólito y los absortos cardenales, como si volvieran de una fiesta mundana, hablando atropelladamente de cómo los habían agasajado el duque y el marqués, y se restableció una ficción de paz. La república había durado una tarde, pero los Medici estaban condenados ya. El 12 de mayo supimos 6 días después del pillaje de Roma que el desenfreno bestial se había desatado en la ciudad eterna. El cardenal Pacerini nos contó que se murmuraba que el emperador, al enterarse de los excesos de sus mesnadas incontenibles, había sido presa de la amargura. Meses después nos enteramos de que la corte española vistió de luto por los sacrilegios, lo cual era bastante paradojal. Y el 17 de ese mes Clarice de Medici representó su gran escena teatral, la que probablemente ensayó durante años y había encendido del fulgor dramático sus ambiciones solitarias, aunque jamás imaginó que se produciría en circunstancias tan atroces. Entró en el palacio de la señoría, donde Pacerini esperaba como un guía la palabra revolución. Hipólito, Alejandro y Catalina rodeaban al cardenal tembloroso, y la nieta del magnífico increpó con irónica acritud a los bastardos, incapaces de proteger la herencia de los Medici legítimos, olvidando que su padre había salido de Florencia en circunstancias aún más penosas para los descendientes del pater patriae. En la vía larga se desbandaron los moradores lastimosos, abatida la arrogancia de la época de dominio. Solo la pequeña Catalina quedó como rehén de la Alejandro, el cardenal, seguidos por la turba de esclavos africanos y asiáticos que trataban de preservar los cofres llenos de obras de arte y de libros, amontonados atolondradamente, sin elegir, y que corrían detrás de sus amos entre los galgos nerviosos y los espantados relinchos, mientras la plebe destrozaba los escudos y quebraba los roeles y las flores de lis. Qué distinto cortejo del de Venoso Gozzoli, de su ceñida música, de su elegancia para una mascarada palaciega. Aquí no había cortejo, había gritos airados, anarquía. Felipe Strozzi, siempre inseguro, acompañó a Pandolfo, que apretaba a su Virgilio, y con Ignacio de Zúñiga, que rezaba el rosario, indiferente, cuando nos lanzamos al río vociferante de la chusma. Pantasilea, desde su terraza semiescondida en el vaivén de sus mujeres, que sin proponérselo reproducían las actitudes estéticamente espantadas del tapiz del rapto de las Sabinas, me reconoció por la jiba en el tumulto y me arrojó una rosa. Tal vez comprendía por fin en su lúcida pesadumbre que con el muchacho jorobado, el trágico Orsini de la vía larga, Le Boeuf, Le Inconsolé, se marchaba uno de los últimos señores verdaderos, y que lo había hecho sufrir como a ninguno de sus tristes amantes. Un pavo real saltó al parapeto y su cola de meretriz colgó sobre el centro de la fachada como un bordado blasón maléfico. Rodón, el perro favorito de Hipólito, que anduvo detrás de nosotros un rato, olió la pisoteada rosa y luego llegaron en una de las calles henchidas de gente frenética. Tañían las campanas, en tanto los ladrones invadían el palacio de los Medici y los pillaban una vez más. 2 días después estábamos en Bomarzo. Desde la muerte de Adriana y de Beppo, mi vida había sido como la de Italia, una torva pesadilla atravesada, aquí y allá, por los relámpagos de un fervor impetuoso.